de estar a esta hora delante de su santa y divina presencia con el propósito de honrar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia y su fidelidad por los siglos de los siglos. Le agradecemos a Dios que Él nos haya permitido este nuevo día de poder estar aquí delante de la presencia de Él. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, los oyentes que a diario nos escuchan a través de este su programa Sendas Apostólicas. Gracias a Dios por todos los hermanos en los diferentes sectores del área metropolitana de Bucaramanga, a todos los hermanos que nos siguen a través del Facebook en los diferentes países. Dios les bendiga de una manera especial. Para nosotros es una bendición poder estar cada mañana aquí detrás de estos micrófonos, trayéndoles estas buenas nuevas de salvación, trayéndoles estos consejos que edifican nuestra vida espiritual, que edifican nuestra vida física, porque el ser humano es un ser integral. Por eso tratamos de abarcar todas las áreas de la vida del ser humano, porque esto nos lleva a nosotros a tener un equilibrio espiritual en la presencia de Dios, a no irnos demasiado a un lado y descuidar otro, porque nosotros miramos que esa posición era la que manejaban los fariseos y los saduceos. Se iban a los extremos o mandamiento y descuidaban otro al extremo, pero hacían unas cosas que a la vista de ellos eran muy buenas, pero descuidaban otras cosas como era la justicia y la misericordia. Y dice la Biblia que eran hasta buenos pagadores de diezmos. Dice, diezmaban de la menta y el comino, diezmaban de lo más mínimo, estaban pendientes. Ellos se daban cuenta que esta parte de las ofrendas y los diezmos traían una tremenda bendición económica, y como a eso les sacaban provecho, eran fieles en esa parte, pero se descuidaban, se olvidaban del prójimo, se olvidaban de la misericordia y de la justicia. Y Jesús les dijo, esto era necesario sin dejar de hacer lo otro. Esto era necesario sin dejar de hacer lo otro. Así que es una tremenda bendición que nosotros a esta hora podamos estar aquí en la presencia de nuestro Dios y estar meditando en todos estos puntos que son importantes. Amigo que nos escuche en esta mañana, estos puntos que son importantes. La vida eterna no es solamente el ritual, el momento del culto, las palmas. La vida espiritual no solamente está frente a eso, la oración y las palmas, los cantos o la lectura. La vida espiritual es una vida completa, por eso se llama vida, porque es una vida completa en todos los aspectos del ser humano. Vamos a mirar en esta mañana algunos aspectos. Gracias a Dios por los hermanos que hasta ahora van ahí en su taxi y que van con la audiencia ahí de Sendas Apostólicas. Dios les bendiga poderosamente. Aquellos que están comenzando labor allá en Tona, en Zapatoca, en Aratoca, los hermanos que están a esta hora comenzando labor allá en Betulia, Dios les bendiga de una manera poderosa. Algunos están desde muy temprano, desde horas de la madrugada, allí ya en su labor. Dios les bendiga poderosamente. Y a los que están iniciando labor en esta mañana también Dios les bendiga de una manera especial. Hay un pasaje que está en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 32. Levítico capítulo 19, verso 32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová, dice Dios. Vamos a meditar aprovechando que estamos en este mes de la familia y las generaciones futuras también. Está con nosotros acá nuestro hermano Germán Rodríguez, pastor de la Iglesia del Señor allí en Provenza. Él está ahí detrás de cámara para Sendas Apostólicas, para que usted pueda recibir en esta mañana también a través del Facebook esta hermosa programación. Vamos a mirar un tema que hay aquí, peligros que acechan a los ancianos, peligros que acechan a los ancianos. Nosotros sabemos que las familias están conformadas por papá, mamá, hijo, pero detrás de ese padre y esa madre siempre está lo que los nietos conocen como el abuelo y que nosotros los padres conocemos como nuestros padres. Las personas que nos permiten tener un hogar, yo a veces escucho temas muy candentes acerca de las suegras, temas duros, y a veces uno escucha estos temas como muy bonitos y algunos son chistosos, pero casi no comparto esta posición
porque siempre he pensado que para tener una esposa, esa esposa tuvo que tener una madre, y yo no puedo tener cariño, afecto especial y estar agradecido por tener una esposa y olvidarme que detrás de esa esposa hay una madre, una mujer que le dedicó 9 meses ahí en su vientre, 9 meses de su vida, en los cuales tuvo que negarse ella de muchas cosas para brindarle protección a ese ser que estaba dentro de su vientre y que después a los 9 meses salió a la luz y que no salió caminando ni salió defendiéndose, sino que salió dependiendo todavía de su señora madre y tuvo que cuidarlo durante muchos años a esa niña o a ese niño. Y por eso se hace necesario que nosotros hoy valoremos el trabajo de las personas que estuvieron ayer. No se da cuenta que cuando uno olvida el trabajo que viene de años atrás y de pronto muchas veces ya cuando la encuentra fácil comienza a criticar los que estuvieron ayer porque no hicieron más, de pronto porque no lo hicieron de la manera que nosotros hoy la vemos más fácil. Pero qué bueno recordar que aquellas personas que hicieron la labor de ayer no tenían todos los medios que nosotros tenemos hoy, no tenían todas las comodidades que nosotros tenemos hoy, mas sin embargo con ese esfuerzo, con esa dedicación, trataron de sacar las familias adelante, trataron de sacar en lo que es el caso de los pastores el ministerio adelante, llevar a cabo la predicación del evangelio y sacarla adelante para que hoy esté en Colombia, en el caso del evangelio, regado por todo el país, por todos los municipios, en su gran mayoría, veredas y corregimientos, hay una iglesia establecida. Hubieron hombres que trabajaron mucho atrás y que ya hoy están por ahí en uso de buen retiro, pero que fueron una tremenda bendición en su momento para el avance de la obra. Así a nivel familiar encontramos nosotros estas personas que nosotros conocemos como los abuelos, que también es conocida como los ancianos, como las personas de la tercera edad, como la persona que está en la edad dorada, y algunos lo llaman repetir la juventud otra vez. Bueno, se han buscado tantos términos bonitos para no ser de pronto, no golpear tan duro a esta población de los de la tercera edad, pero yo creo que la Biblia le ajusta un término muy bueno y dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Nosotros estamos viviendo de pronto en un país y estamos viviendo en una cultura acá en Latinoamérica, Suramérica, donde ser anciano para muchos se convierte para muchos en ser un estorbo. Ser anciano se convierte para muchos en una persona que ya se le acabaron todas las posibilidades, y eso se debe a la cultura en que nosotros vivimos, porque ese es el pensamiento de acá, puede ser de Latinoamérica, pero si uno se dirige hacia Europa y pregunta por un anciano, de pronto a los chinos, a los japoneses y a todas estas personas que viven en esos países europeos y asiáticos, para ellos ya es otra cuestión, para ellos representa otra cosa. Ya no es el estorbo, sino es sinónimo de sabiduría, es sinónimo de respeto, es sinónimo de persona que tiene conocimiento, es sinónimo de persona que nos lleva años luz en cuanto al conocimiento, y por eso en esos países avanzados y desarrollados se les da un trato especial a ellos, se les da un trato especial. No es como en nuestros países que ya incluso de cierta edad para adelante, 40, 50, ya la persona comienza a tener menos oportunidades de trabajo, porque la mentalidad que se maneja en nuestros países es la mentalidad de la explotación. Y por eso las personas dicen, no, yo que voy a emplear a este hombre de 40 años cuando aquí hay un muchacho que acaba de terminar su carrera y tiene 20, y cuando este muchacho que tiene 20 tenga 40 años, ya lleva 20 años aportándole a la empresa, mientras que este con 40 yo le pierdo 20. Entonces empleemos al más joven y dejemos sin empleo al que ya lleva una edad avanzada,
Y por eso nosotros miramos que, bueno, toda esta clase de mentalidad nos lleva a ser países de los que nosotros conocemos como los países subdesarrollados, porque no explotamos la experiencia del otro. En esos países no están mirando que no, me pierdo 20 años de explotar a este. En esos países están pensando, este hombre ya con los años que tiene una sabiduría, un conocimiento, es más preciso, la empresa tiene más respeto delante de la sociedad. Este hombre con el conocimiento que tiene y de pronto la oportunidad que tiene, es una persona que sabe que tiene que darle estudio a sus hijos, es una persona que sabe que la vida no es como decimos por ahí soplar y hacer botellas, sino que es una persona que ya viene con un carácter definido y que voy a tener solidez en la empresa, que voy a tener personal quien le aporte conocimiento. Entonces ellos allá hacen lo que es la sociedad, esa sociedad que presenta la Biblia, donde dice que en el anciano está el conocimiento, está la sabiduría, y en el joven está la fuerza. Entonces asocian conocimiento con fuerza, y claro que eso hace que una empresa salga más adelante, eso hace que una familia salga más adelante, eso hace que cualquier institución se vuelva sólida, porque hay unos jóvenes que le están aportando su parte física, su parte de dinamismo, de fuerza, pero hay otras personas que le están aportando su conocimiento, que es tan importante lo uno como lo otro. Ustedes saben que de nada sirve la fuerza si no se tiene conocimiento. Nosotros encontramos en la vida una cantidad de personas que utilizan la fuerza, pero que no utilizan la cabeza, y los vemos haciendo estragos. Por eso es necesario que nosotros entendamos que estas personas que tenemos en las casas, estas personas que están ahí en las empresas con una edad ya avanzada, le están aportando un alto grado de conocimiento, de experiencia, de lo que tiene que ver con su vida. Aquí tengo un artículo que dice: en los últimos años ha supuesto un gran escándalo social la comunicación de caos de indignante maltrato a personas mayores por parte de sus propios familiares o personas de convivencia. Algunos varones son explotados por su familia y algunas mujeres han llegado a sufrir el llamado síndrome de la abuela esclava, por la que algunas familias abusan de la confianza que le supone para que trabaje para ellos, sin que ellos tengan consideración con ella, ni les dejen a alguien más joven para que les apoyen. Son los abuelos quienes cada vez se ven con mayor frecuencia llevando y recogiendo los niños de las guarderías. Los abuelos son el mejor recurso para cuidar a los hijos cuando los padres salen de paseo. A ellos se les asigna el cuidado de la casa, en algunos casos ir a la tienda y hacer mandados, pedirles prestado el dinero de sus posesiones y nunca pagarles, permitirle a los nietos que hagan burla de ellos, le remedan, desacaten sus órdenes, tomen sin permiso sus pertenencias y las destruyan. Estamos mirando que hay una cantidad de situaciones que se presentan aquí. En el caso de la abuela explotada, que es la que es utilizada ya en la casa para todos los servicios. Yo conocí el caso de una anciana que se fue a vivir a su propia casa, se cansó de pronto de la población y se fue para la ciudad, compró su casa y por hacer más se le dio por llevarse a vivir ahí a su hijo con la nuera y terminó ella siendo esclava en su propia casa, terminó siendo la sirvienta de la nuera, quien explotaba a esta anciana, quien la ponía siempre a hacer los trabajos de casa, de aseo, de todo, y terminó siendo explotada en su propia casa, tanto que en la casa tenía más mando la nuera que ella misma, y de pronto por no generar problema, por no generar enemistad, por estar ahí con su hijo, tenía que aguantarse todas esas humillaciones. Y son los puntos que hoy tenemos que poner a consideración aquí, cuando Dios dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Es un mandamiento de parte de Dios.
Nosotros a veces solo nos acordamos de orar y de hacer palmas y de pronto de cambiar un estilo de ropa que llevamos y pensamos que todo eso es la vida cristiana. Eso hace parte de la vida cristiana, pero no es el todo. Tenemos que tener mucho cuidado con las personas que están, podríamos llamarlo así, valga la redundancia, al cuidado nuestro. Esas personas como nuestros padres que ya gastaron su juventud y su vida. Les estaba diciendo que siempre que una madre trae a luz un hijo, invierte parte de su vida. Son 9 meses que está ahí privándose de una cantidad de cosas. Después llegan los años de la crianza, los trasnochos y una cantidad de cosas que estos padres hacen para que nosotros salgamos adelante. Y creo que lo más justo es que cuando ellos lleguen a una edad ya avanzada, nosotros le brindemos todo el cariño necesario y todo el respeto que ellos merecen, que no se conviertan en el esclavo ahí de la casa, el que primero se levanta y el último que se acuesta, porque nadie ayuda a hacer nada, porque ahí está el abuelo esclavo, ahí está mi papá esclavo, los niños todos, cada uno pegado en el internet, en el WhatsApp, en el Facebook, jugando allá con el Play, y el abuelito o la abuelita haciendo ahí los oficios de casa, trapeando, barriendo, haciendo de comer, el último que se acuesta allí. Y de pronto en otras formas de explotación que hay es cuando ellos trabajaron ya toda su vida y uno trabaja y paga pensión con el objetivo de cuando llegue a la edad adulta, ya a la edad de la vejez, pueda tener un descanso, tranquilidad, disfrutar un poco de lo que trabajó, de esa pensión. Pero entonces cuando llega el momento que se aprovechan, como que dice, si quieres vivir aquí con nosotros en casa, pues lo único que hace a veces el abuelo es ir hasta el lugar donde pagan la pensión, colocar la huella para que se den cuenta que sí está vivo y que le paguen, pero que el que recibe el dinero es el hijo, la hija o el nieto, y hacen con su dinero lo que quieran. Muchas veces le prestan ese dinero, présteme tanto, y después nunca le pagan. Y lo que están recibiendo a veces es el maltrato de nosotros mismos. Nosotros miramos, yo por acá, sobre todo por acá en Santander y en estas partes, uno encuentra en los pueblos muchos ancianatos muy bien construidos. Yo estuve allí en el municipio de Zapatoca, donde hay un ancianato excelente, muy bien construido, con buenas instalaciones, y de verdad uno llega allí y hay unos buenos pasillos, buenos jardines, de pronto camas bien construidas, salas con buena sala de televisión, pero que cuando uno llega a ese lugar o pasa por ese lugar, uno ve en las mallas de allí, se hacen a la malla de ese lugar, los ancianitos ahí que llegan, y uno pasa por ahí y ve el rostro de estos ancianos tristes. Yo le decía a mi esposa, oiga, yo nunca veo un anciano esto con una cara de felicidad ahí. Porque por muy buena que esté la cárcel, escúcheme bien, amigo, usted que es padre de familia y que por ende también es hijo, por muy buena que esté la cárcel, por mucha comodidad que tenga la cárcel, por tanto lujo que tenga la cárcel, no deja de ser cárcel. No deja de ser una prisión donde las personas saben que yo me acuerdo en la época que nosotros oíamos hablar acá de Pablo Escobar y todo eso, que se hizo la primera cárcel de máxima seguridad y que por ahí denunciaron en la televisión, que es lo que sabemos, lo que se denunció en la televisión, que habían comodidades, que había de todo ahí en ese lugar, que él mismo lo había mandado a construir con todos los lujos del mundo. De pronto alguien diría, no, pues ese hombre nunca se iría de ahí porque con todos los lujos, pero la cárcel es cárcel. Así sea de oro, así las rejas sean de oro, para el ser humano la cárcel es cárcel. Y todo el mundo aspira a ser libre porque el Señor nos creó libres, nos creó con libertad. Por eso nadie quiere ser esclavo de nadie. Entonces nosotros miramos que, yo miraba ya esos ancianitos allá con esa tristeza en el rostro. Yo le decía a mi esposa, ¿te das cuenta que uno pasa por ahí y no ve a esos ancianos con un rostro alegre y las comodidades que hay adentro son muchas? Pero allá está ese señor, esa señora abandonado, mirando hacia el horizonte, de pronto esperando cuándo aparece mi hijo, cuándo aparece mi hija. Por eso es que me gasté la vida trabajando, que les dediqué tiempo,
que me sacrifiqué para que fueran unos profesionales, para que tengan la vida que tienen hoy, para que tengan una vida mejor. ¿Cuándo vendrá por aquí a sacarme de esta celda? Y de pronto le preguntan a hijo y su papá, él lo tengo cómodo, plácido, él está en Zapatoca, él está en Aratoca, bueno, en cualquiera uno de estos lugares donde hayan estos centros de reclusión para ancianos, que conocemos nosotros como ancianatos. Él lo tengo allá, está cómodo, eso no le falta nada. Eso cree usted que no le falta nada. Pero yo creo que una de las cosas que más nos hace falta a los seres humanos es el afecto, el cariño, el ser correspondido por aquellas personas por las que nosotros nos desvelamos y trabajamos. ¿Cuánto a nosotros es reconfortante para nosotros oír un muchas gracias? A veces no es tanto el dinero, no fue que me pagó mal, sino ese término, muchas gracias por todo lo que hiciste por mí. ¿Cuántos padres, sus hijos se acercan para darle un abrazo y para decirle muchas gracias por lo que hiciste por mí, muchas gracias por la dedicación, muchas gracias por tus años? Y no solamente en unas palabras, sino en la demostración. Por allá en un pueblito de la costa hicieron una vez un ancianato, más exactamente para hablar la Guajira, muy bien pulido. Y ahí, como decimos por ahí a orilla del río Magdalena, ese ancianato se lo comió el comején. Porque decían, lleven a sus ancianos allá para que estén cómodos. No, si ellos aquí no nos están haciendo estorbo. Ellos viven aquí en la casa bien con nosotros, ahí tienen su pieza. Para nosotros es una bendición tener a este viejito aquí en la casa todavía. Es una bendición contar con mi mamá. Y pasa uno por las casas de esos pueblos ahí de la costa y ve allí en la puerta el ancianito con su taburetico ahí en la puerta de su casa hablando y compartiendo y opinando. Y de pronto el muchacho ahí contento de que su papá todavía esté ahí. De pronto ya no, la fuerza no son las mismas, los brazos y toda esa vitalidad de la juventud se perdió, pero uno no quiere que se vaya nunca, sino que esté siempre ahí al lado de uno, que es un apoyo y se le pide consejo. ¿Usted qué opina, papá? ¿Qué piensa, papá? ¿Qué opina, mamá, acerca de esta decisión que voy a tomar? Y cuando estas personas que nosotros hoy conocemos como los de la tercera edad se dan cuenta que ellos son valorados ahí en la casa. Estaba leyendo por ahí una anécdota de un hijo que llevó a su padre llegó hasta su casa para vivir con él. Y cuando llegó su padre a la casa, lo primero que hizo fue disgustarse. ¿Y para qué se vino por acá? Ahora llegó mi papá y qué cosa ahorita aquí comienza a molestar y ya no sabemos dónde ubicarlo. Y el hombre a lo último pensó y dijo, bueno, menos mal que por allá atrás tengo la piecita que llaman de San Alejo. Voy a cuadrarle algo por allá porque para tenerlo acá entre nosotros siempre es un problema porque se acomoda mal, se sienta mal y siempre es un estorbo por aquí. Voy a cuadrarle allá y le cuadró allá la pieza, pero lo dejó casi al abandono. Y dice que el nietico se dio cuenta que el abuelo estaba aguantando frío allá en la pieza y que el hijo no le prestaba atención, que su papá estaba aguantando frío en su pieza. Entonces, en un momento dado, el nietico cogió una sábana que él tenía para él y comenzó a cortarla con una tijera por la mitad. Y su padre, cuando ve que está cortando la sábana por la mitad, le pregunta, oye, ¿y usted por qué está cortando esa sábana? Dice, es para arropar a mi abuelo, que está aguantando frío. Y el papá le dice, pero ¿cómo se le ocurre que la está cortando? Más bien, si quiere, como usted tiene más sábanas ahí, llévele esa sábana si usted quiere y arrópelo para que no dañe la sábana. Y el niño le dice, no es que no la voy a dañar, la estoy partiendo es porque la mitad es para mi abuelo que está allá fuera de la casa, allá en un rincón, y la otra mitad se la estoy guardando para usted, para que el día que usted esté como mi abuelo, entonces yo arroparlo con esta mitad, dejárselo allá. Eso que dijo el niño llevó al padre a reflexionar que por muy vital que él estuviera hoy, un día él también iba a ser anciano. Porque nosotros a veces cuando estamos llenos de juventud se nos olvida que un día seremos ancianos. Y la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará o de eso también cosechará. Por eso es necesario que nosotros, ahorita que tenemos oportunidad, sembremos bien. Que ahorita que nosotros tenemos oportunidad, sembremos bien.
que no miremos al anciano como un estorbo, sino miremos como esa persona que lo dio todo por nosotros. En estos días he tenido la oportunidad de tener a mi madre, que ha estado pasando unos días conmigo ahí en la casa, y para mí es una bendición tenerla ahí. Para mí es una bendición tenerla ahí, ya tiene 80 años. Y yo no estoy mirando en ella como el estorbo que llegó por ahí, sino siempre que la veo analizo y digo, todo lo que esta viejita hizo para que yo pudiera salir adelante. Todos los sacrificios y todas las noches de pronto de velos y todo el trabajo que se hizo para que saliera adelante. ¿Qué día le estaba contando por allá a unos amigos míos diciéndole, bueno, tuve la oportunidad en el pueblo, había un colegio y el colegio era privado, un colegio cooperativo privado, y había que pagar una mensualidad allí en ese colegio, y las condiciones económicas de nosotros no eran de las mejores. Y a veces cuando regresaba, a veces cuando no llevaba la pensión, lo natural era que decían, bueno, hoy no entra a clase Julano, Perencejo, Sutanejo, y así que se regresan porque no hubo pensión. Y llegaba a la casa, ¿y qué pasó? Me regresaron por lo de la pensión. Tranquilo que ya le tengo casi la pensión aquí. Y todo era producto de lo mismo que elaboraba ahí en su casa, haciendo unos productos que llaman en la costa bollo limpio, allí preparando y arreglando y vendiendo para tener la pensión allí, para que este hijo saliera a estudiar y saliera adelante. Entonces, ¿cómo va a ser uno tan ingrato hoy cuando sabe que hubieron personas que sembraron en el ayer y que están esperando esa llamadita del hijo? Yo veo ancianos a veces que me dicen, no, el hijo mío, gracias a Dios, me llama casi todos los días. Y cuando no lo llama, es tan extrañado, tan raro. Pero ¿cuál es la preocupación? No es que él me llama todos los días y si no me ha llamado hoy algo le ha pasado. Y comienza la preocupación. Y él sabe que detrás de ese teléfono, por mucha distancia que haya, hay un ser que se interesa por él. Hay un ser que para él tiene un gran valor. Es posible que todos los hijos no le hayan pagado igual, pero qué bueno que ese que está pagando bien sea esa remuneración, sea ese solaz, sea esa gratificación, sea ese refrigerio para ese anciano y esa anciana que lo dieron todo. Y usted donde vive, de pronto ya llegó a la vejez y no hay nadie que lo cuide. No, yo gracias a Dios estoy con mi hija. ¿Y qué tal su hija? Muy bien. Me tiene ahí en ese hogar, en esa casa, como si yo fuera una reina o como si fuera un rey ahí. Me tratan de una manera especial. ¿Y cuál es el trato de los nietos? Especial, porque esos nietos han comprendido y ese padre les ha enseñado que todo lo que él es se lo debe primeramente a Dios y a ese buen padre que tuvo, a esa buena madre que tuvo. Y cuando uno le repercute eso a sus hijos también aprenden a valorar a sus abuelos, a apreciar a sus abuelos, a respetar a sus abuelos. Y eso nos lleva a nosotros a tener un buen trato con esta población que en algunos países es maltratada, como el caso aquí de Latinoamérica, que en algunos países es abusada, es explotada, es ignorada. Personas que, aunque tienen su buena pensión, entonces el hijo es el que le administra la plata o la hija. Y entonces dice, no, ya mi mamá, ¿para qué una buena dentadura? Así con sus dientes dañados, que esté así, porque eso para lo que va a demorar. Y se le olvida a esa persona, a ese hijo, a esa hija, que ese hombre y esa mujer todavía tienen dignidad porque son seres humanos. Que le gustaría tener una buena dentadura y que de pronto para eso trabajaron. Y que si no hay pensión, creo que la pensión son los mismos hijos, porque herencia de Jehová son los hijos. La pensión son esos mismos hijos que agradecidos dicen, no, mi papá hizo todo lo que pudo por sacarme adelante. Ahorita voy a tenerlo en la vejez, ya que de pronto él no estuvo cuando nos estaba educando a nosotros tiempo ni dinero para mantenernos bien. Ahora yo voy a tratar de mantenerlo lo mejor posible, lo mejor arregladito. Hay que comprarle buena ropita, hay que estar pendientes de ellos, saber que ellos también se bañan, que necesitan jabón, que necesitan champú, que necesitan desodorante, que necesitan los lentes. Ya de pronto a algunos uno le pregunta, bueno, ¿y usted por qué? ¿Usted le gustaba leer y por qué no lee casi? Dice, no, es que ya casi no veo. Y las gafas, no es que no tengo gafas. Y resulta que tiene hijos, que tiene nietos, por los cuales ellos se vivieron
y se desgastaron, y que pueden estar pendientes también de llevar a su abuelo donde el optómetra, donde el oftalmólogo, para que le receten unas gafas, para que ese anciano ya a su edad, que le quede ese tiempo suficiente, dedique tiempo por ahí a la lectura, y que sus años, sus últimos años que le quedan o sus muchos años, los pueda él disfrutar al máximo. Que hay unos hijos que se acuerdan de él y lo sacan por ahí a paseo, al parque, a un lugar determinado, para que él se distraiga, que le invierte tiempo, que cuando ya las cosas se le olvidan, porque todas estas cosas trae ya la vejez, ya comienzan también las cosas a olvidársele a la persona. Ya no tiene la misma mente lúcida que tenía antes, y entonces cuando esta persona comienza a olvidársele las cosas, y muchas veces tiene que preguntarle a su hijo varias veces, hijo, tal cosa, y que su hijo se le olvida que día estaba mirando un video por allí, que están por ahí circulando en las redes. El papá está con su hijito ahí en el parque, ya su hijo mayor, profesional, y siempre se acerca para preguntarle lo mismo. Y a lo último el hijo se aburre, le da rabia y se levanta contra su padre y le dice, papá, pero eso ya me lo ha preguntado 20 veces y se lo he repetido. Le dice un poco airado porque su padre lo está estorbando, no le permite leer bien. Él quiere leer, concentrarse en lo que está leyendo en el parque, pero el papá le está haciendo otras preguntas a las que él ya se cansa y comienza a tratarlo mal. Y él le recuerda, le saca una libretita y dice, en este mismo parque traje a mi hijo. Y mientras estaba aquí pensando en mis actividades, mi hijo se me acercó y me preguntó varias veces lo mismo. Y yo con mucho cariño lo agarraba y lo abrazaba y le explicaba las cosas. Para mí no era un cansancio, porque para mí sabía que estaba frente a un niño que necesitaba conocimiento y que carecía de conocimiento. Entonces la persona más apropiada para impartirle ese conocimiento era yo, y con mucho cariño lo atendía. Y cuando el muchacho leyó aquello y miró aquello que su padre tenía allí, entonces se acordó de todo el tiempo que ese anciano le había dedicado. ¿Cuántas veces nosotros como pastores estábamos leyendo ahí la palabra de Dios, de pronto tratando el tema para llevarlo a esos estudios donde nos invitaron? Pero ahí llegaba el muchachito pequeño para preguntarnos cosas de la vida, para saber acerca de la vida, y nosotros allí le respondíamos aún en medio de la ocupación, le sacamos un tiempito allí. Y ese muchacho después creció, y cuando crece se le olvida todo el tiempo, la dedicación que invirtieron sus padres para él. Así que es importante, hermano y amigo, usted que tiene sus padres todavía vivos, que los tiene ahí en la casa, que les dé todo el valor necesario. La Biblia dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Qué triste es cuando en países como los nuestros tengan las leyes que tomar medidas cautelosas, medidas duras. Hoy, por decir algo, hoy en nuestro país son castigados los hijos por la ley, esos hijos que abandonan a sus padres. Si usted no lo sabía, sépalo, que hoy tiene tanto castigo como el que abandona a su papá anciano ya, o a su madre anciana, tiene igual castigo que el que abandona a sus hijos pequeños. Antiguamente usted podía darse el lujo y veíamos ancianos por ahí deambulando por la calle, y hijos que estaban hasta bien económicamente. ¿Y por qué no? Porque ese se volvió un terco, eso ya no se quiere bañar, eso por allá y eso por acá, y tocó sacarlo de la casa y echarlo, y él mismo cogió la calle, porque aquí en la casa mía no hubo un espacio. Pero hoy en día la ley ha fallado a favor de las personas de la tercera edad, a tal magnitud que los hijos no pueden abandonar a sus padres por ahí, porque la ley entonces los aprieta para que ellos tengan cuidado de sus padres. Hoy los padres, aunque es triste decirlo, hoy los padres no pueden ser maltratados, nunca debieron ser maltratados, pero a veces hay hijos que se pasan y abusan y maltratan a sus padres, se vuelven hijos contumaces. En la ley de Moisés estos hombres tenían un trato de muerte bastante terrible, pero
nosotros hoy miramos que la ley aplica acá en Colombia, y cuando estos casos se denuncian ante las autoridades de padres ancianos que están siendo maltratados o abandonados por su hijo, las autoridades competentes toman cartas en el asunto y los hijos tienen que responder por sus padres, no para tenerlos en la casa para ser explotados, sino para darle el valor que ellos merecen en su edad ya avanzada. Así como hay una protección para los hijos, así como hay una ley que protege a las mujeres del maltrato, así hay una ley hoy que protege a los ancianos. Y yo cuando miro todas estas leyes digo, es triste al estado donde ha llegado la humanidad, que a mí tengan que obligarme como hijo, que a mí tengan que obligarme a responder por mi padre, cuando yo conscientemente soy consciente, valga la redundancia, que todo lo que soy se lo debo a Dios y a todo ese sacrificio que hizo mi papá, que hizo mi mamá, y que si hay alguien que merece estar de pronto cuando está con nosotros en las mejores condiciones son ellos, de proveerle todas las cosas. No, pero es que él es una persona descuidada, sí, pero es que a veces no se le compra ropa. No, pero es que ¿cómo le voy a comprar ropa así como tenemos cuidado de los hijos, que le compramos ropa, de nosotros mismos hay que comprarle ropa? A él también se le acaba el jabón, a él también se le acaba la crema, él también merece un champú, él también merece un desodorante, porque nosotros los seres humanos siempre necesitamos el afecto de los demás. Y qué bueno es que así como nosotros, cuando mis niños estaban pequeños, yo procuraba lo máximo. Y gracias a Dios que encontré una buena esposa también. Y yo me acuerdo que ella mantenía a sus niñitos, sus niñitas bien aseaditos a toda hora. ¿Y por qué los mantenía bien aseaditos? Porque ella decía, porque es que los niños normalmente la gente le gusta cargarlos. Y un niño que esté abandonado oliendo a orines, él no se puede bañar él mismo. Entonces si está oloroso a orines, es culpa de la mamá, de los padres, del papá. Porque a veces la mamá está trabajando y el papá está en casa, y de pronto si él cambia el niño, él piensa que va a perder la hombría. Y uno no pierde la hombría por cambiar el niño, por bañar el niño. Es que el hijo es de los dos. El hijo no es de la mamá solamente, el hijo es de los dos. Los dos somos responsables que él esté ahí. Entonces, si la mamá no puede, el papá también puede hacer esa tarea, si está en casa, hacer esa tarea de cambiar ese niño, de bañar ese niño, de tenerlo bien perfumadito. Porque no hay cosa más agradable que uno agarrar un niño en sus brazos y que esté bien olorosito, bien perfumado, y uno le da ganas de abrazar a ese niño. Pero por muy niño que esté, cuando está así abandonado, que hueles a orines o a otras cosas, entonces uno dice, bueno, aquí tenga su niñito, porque uno dice, uy, está abandonado. El niño ya no se puede, él solo no se puede bañar, él no puede comprar colonia. Lo mismo llegan los ancianos ya en su edad avanzada, ya no pueden salir a la calle como antes, ya las fuerzas, los bríos ya no son los mismos. Ya hay el peligro que una motocicleta, que alguien se lo lleve por delante. Entonces, ¿quién hace la tarea? Nosotros somos los que le proveemos. Mire, papá, aquí está el jabón, aquí está la crema, aquí está el champú, aquí está este desodorante, para que usted se bañe y esté bien perfumadito, bien arregladito. Usted sabe que mientras estamos vivos hay que conservar ese aseo en nuestra vida. Entonces comenzamos a estimularlo y a darle el valor, y seguro que ellos se van a aportar a la altura. Yo por ahí que día me llega siempre a la iglesia los domingos un ancianito que tiene 102 años. 102 años, él es de por allá de un pueblito de la costa. 102 años. Y él cuando llega ahí nosotros lo rodeamos y el uno le pregunta y el otro. Y para nosotros es un honor tenerlo ahí. Pero sabe que él lo tiene una nieta y lo tiene en un estado de cuido allí, bien en su casa. Y él uno siempre que lo ve bien arregladito, bien acuñadito, con buen olor, con buena lucidez, con sus gafas. Y tiene una vitalidad para hablar con uno, pero uno se da cuenta que en la casa hay estímulo para él porque él tiene esa libertad de hablar. Él tiene esa libertad de relacionarse con las otras personas. Y yo lo he visitado varias veces ahí en su casa donde está con su nieta que lo atiende bien y uno le ve la alegría. Y qué días que yo estaba compartiendo este tema con la iglesia allí en el lugar de Pablo VI, allí cerca del barrio La Victoria. Yo estaba hablando, compartiendo, y cuando se terminó el culto, él me llamó y me dijo, bueno, en el caso mío no es así, a mí no me explotan, gracias a Dios, porque tengo una buena nieta que me atiende bien,
Qué bueno es que una persona pueda llegar a esta edad avanzada con esa tranquilidad, que pueda disfrutar sus últimos días, imagínense, 102 años. Pero qué bueno es saber que hay unos hijos, que hay incluso unos nietos que valoran el trabajo, porque después a veces muchas veces se mueren primero los padres. Primero se mueren los padres muchas veces que el abuelo, y entonces queda ese abuelo, y qué bueno saber que ese abuelo fue el que nos permitió que nosotros tuviéramos buenos padres y darle el valor a ese abuelo que está ahí en la casa. Ya no está papá, ya no está mamá, pero me queda mi abuelo y voy a tratar de hacer que los últimos años de mi abuelo sean de los mejores, que él no viva amargado, sino que viva feliz. Así que los invito en el nombre del Señor Jesús a darle un mejor trato a nuestros ancianos, a valorarlos, a tenerlos en cuenta, a saber que esos hombres, tanto a nivel de la iglesia, los que fueron pastores, que hoy están en uso de buen retiro, lo entregaron todo para que nosotros hoy tuviéramos esas iglesias bonitas, para que el evangelio en Colombia se extendiera, pero también a nivel de familia. Tuvimos esos hombres que lo dieron todo para que nosotros hoy fuéramos lo que somos. Los invito a valorarlos, a respetarlos y a darle un trato digno como personas humanas que son, y ojalá nunca abandonarlos por allá en un ancianato, sino a poderles tener un lugar allí en nuestra casa si es necesario, para que ellos estén en familia, porque creo que lo mejor que puede recibir una persona que lo ha dado todo por nosotros es un buen trato y el afecto de los seres queridos. Que Dios los bendiga a todos, y mañana, Dios mediante, de 6 a 7 de la mañana, seguimos con su programa Sendas Apostólicas de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con sede en Pablo VI. Dios les bendiga. Franck Bollier es una marca inspirada en la moda francesa. Las tendencias de nuestras colecciones están basadas en el concepto glamuroso, clásico y elegante. Franck Bollier viste a la mujer con clase. Puntos de venta: Centro Comercial Epicentro, local 61. Franck Bollier también viste a las niñas como yo. Y como yo. Fundación Instituto Educativo Pentecostal, FUNDEINSEP, 21 años formando a niños y jóvenes en principios, valores cristianos y liderazgo, con perfil empresarial. FUNDEINSEP ofrece el mejor modelo pedagógico calificado por el IFEX en categoría alta, matrículas abiertas para preescolar, primaria, secundaria y media. Nuestro convenio con el SENA nos permite otorgar doble titulación a nuestros estudiantes bachilleres. FUNDEINSEP en comercio y técnico SENA en contabilidad sistematizada, formando competentemente para la vida a niños y jóvenes en manera integral. Llámenos al 630-3970 o los esperamos en la calle 42, número 1636, Centro. Horario de atención de 6:30 de la mañana a 2 de la tarde. Fundación Instituto Educativo Pentecostal Semilleros de Vida, con proyección futurista y eterna. ¡Matricúlate ya! Abre o renueva tu CDAT y gánate con Amar un viaje a San Andrés Islas para 2 personas, o lleva a tu hogar un televisor y un teatro en casa para disfrutar con los tuyos. Cuando tu ahorro está en buenas manos, inviertes para mejorar tu futuro, contribuyes a tu calidad de vida, proteges a tu familia y obtienes grandes beneficios. Ingresa a www.amar.com.co o acércate a nuestras oficinas y descubre cómo participar. La forma correcta de ahorrar es con Amar. Gloria al Señor Jesús. Bueno, en esta mañana saludamos a toda la hermosa audiencia que hoy está conectados aún a los ancianos que constantemente están llamando, pidiendo oración, saludando, y sabemos que ustedes son aliados a este programa en sus oraciones. Sabemos que nos están llevando a cada uno de los pastores que estamos aquí en este programa. En esta mañana vamos a orar. Precisamente ayer se escuchó la noticia de México. Vamos a orar por esta nación, por nuestros hermanos, amigos. Ayer
se descubrió que había una cantidad de niños muertos en una escuela, precisamente la hora que era una hora pico. Y bueno, es tragedia, pero vamos a orar por estas naciones. Ayer anoche, como a las 11 de la noche, también hubo otro temblor o un terremoto por allá en otra nación. Vamos a orar. También en esta mañana piden oración por Pascuala Pérez, los hijos de la hermana Graciela, Andrea Aguado. Recordamos el ayuno metropolitano el día 29 en la iglesia del Rocío. También piden oración por la hermana Diana Patricia Aguado. También el hermano Juan Antonio Piñeres. Y también queremos felicitar en esta mañana muy especialmente a la hermana Albania, que estuvo ayer de cumpleaños, deseándole las más ricas bendiciones con su esposo Clemente. Que el Señor Jesús los bendiga. También Paola González, Jonathan, que están ahí en la UIS, y el hermano Alejandro Luna, Orlando Pinto. Cada uno de ellos piden oración por sus necesidades y vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo, que sea Dios obrando en la vida y saludando a todos los ancianos. En estos ancianos para nosotros es muy importante y le deseamos las más ricas bendiciones, aún en la vejez, que el Señor le dé fuerzas, vitalidad en sus áreas, cada uno como abuelos, como padres, sea el Señor bendiciéndolo. Y nosotros como hijos o nietos, el Señor nos ayude. Amén. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu favor.